Es hora de Café y Palabras, conociendo más de la política, la economía y la sociedad de Costa Rica y el mundo, con el politólogo Claudio Alpizar Otoya. Escuche Café y Palabras de lunes a viernes, porque la política sí importa. ¿Qué tal, amigos? Buenos días, un placer como siempre compartir con ustedes aquí en Café y Palabras, programa que transmitimos a través de la señal de televisión de Tica Visión y también de Radio Tica Visión, Radio Digital, y a través de nuestro canal en YouTube, canal al que le invitamos a que se suscriba para que reciba nuestras notificaciones de los programas futuros y así como también que tenga usted acceso a los pasados. Y además le ofrecemos también la alternativa de Spotify y por supuesto la retransmisión en nuestras páginas de Facebook de su programa. Hoy vamos a hablar sobre el régimen municipal, que debería ser una de las fortalezas de la gestión en nuestro país y desgraciadamente no lo es en toda su dimensión. Para eso hemos invitado a Luis Antonio Barrantes, quien fuera en algún momento diputado en la Asamblea Legislativa y también alcalde de Sarchí, y que ha estado siempre muy involucrado en los temas municipales para que nos explique las fortalezas y las debilidades que tiene el sistema, el régimen municipal en nuestro país. Pero antes de conversar con Luis Antonio Barrantes, así pienso. Así pienso, con Claudio Alpizar. Cruzitas, años de hablar de Cruzitas. Conozco personalmente la zona, en 3 ocasiones he estado, y me sorprende que después de que Infinito Gold desechara seguir con la demanda que tenía en nuestro país por esa zona que originalmente se les había acreditado para que la pudieran explotar, me sorprende enormemente que la primera disposición que se toma es mandar a efectivos del Ministerio de Seguridad a proteger la zona, una zona que debió haber sido protegida desde hace mucho tiempo y no esperar a que saliera esta resolución. Y lo más sorprendente es que don Mario Zamora, el ministro de Seguridad, nos aparece repitiendo lo que ya todos sabemos de la situación que se vive en Cruzitas. Sin embargo, esa riqueza que está en Cruzitas es una riqueza que le pertenece al Estado costarricense. Nosotros tenemos que explotar esa riqueza con inteligencia. Actualmente los diputados y el Poder Ejecutivo se debaten en cambiar la ley que permite la explotación de nuestra minería, pero para cambiarle únicamente el porcentaje de utilidad de un 2% a un 5 o 6%. Qué poca creatividad la de nuestros diputados y del Poder Ejecutivo. Estos recursos de Cruzitas, este oro que está comprobado que hay y que queda muchísimo, a pesar de que nos han robado alrededor de 2.500 millones de dólares, este oro que está ahí debe ser aprovechado para el bienestar de todos los costarricenses y debería ser explotado por el Estado costarricense. No comisionar y darle el negocio a empresas privadas y extranjeras seguramente. Tenemos a los geólogos y tenemos a los ambientalistas de altísima calidad en nuestro país para que ellos mismos nos puedan orientar de cómo explotar este oro y cómo llevar este oro, como lo he propuesto en varias ocasiones, al sistema de pensiones y de jubilación de la Caja Costarricense de Seguro Social, con un destino específico para beneficio de la población que más crece en nuestro país, que es el adulto mayor. Pero también hay otras propuestas muy interesantes, como la del biólogo Freddy Pacheco, que también hace muchos meses habla de un hospital de oro para esta misma población. Esta población que, repito, es la que más crece en el país y la que más necesidades va a tener al futuro. Pero, señores diputados, hagan un esfuerzo por tener creatividad. No es solamente cambiando el porcentaje de una ley antigua que le cede la explotación y la exploración del recurso minero a empresas privadas, sino que el Estado costarricense, como lo ha hecho Noruega con el petróleo, en el caso del oro en Costa Rica, lo haga el Estado costarricense y como lo ha hecho Noruega, se destinen esos recursos a un sistema de jubilación y de pensiones para el beneficio de todos los costarricenses. Espabilense, diputados, tengan creatividad y no sigan haciendo las mismas soluciones en el pasado que pocos resultados le han dado en beneficio de esta población de adultos mayores. Estamos en Café y Palabras porque la política sí importa. En breve volvemos con Café y Palabras, con Claudio Alpizar. Productos 100% naturales y de producción nacional.
cosmética natural, suplementos naturales, alimentación and wellness. Para adquirir nuestros productos ingresa en Disfruta de la aventura en familia con tu nuevo MG RX8, el SUV más grande para 7 pasajeros. En la ciudad, la playa o la montaña, Costa Rica es para disfrutarla con el más grande, con el MG RX8, con tracción 4x4, 6 modos para manejo, un gran espacio interior y la tecnología de vanguardia para disfrutar en familia del confort en cualquier terreno. Descubrí el nuevo MG RX8 desde $698 al mes en nuestras sucursales de La Uruca, Curridabat, Multiplaza Escazú o en www.mg.cr. Aplican restricciones. Desde hace 20 años, en Mi Crédito, estamos comprometidos con su bienestar, respaldando sus sueños y mejorando su calidad de vida. En 2004, iniciamos un viaje que nos ha llevado a evolucionar en un grupo financiero sólido, presente en Nicaragua, Costa Rica, Honduras y Panamá. Hoy celebramos nuestro crecimiento y el impacto positivo en miles de familias. Gracias por su confianza y por ser parte de nuestra historia. Mi Crédito, crecemos juntos. 20 años de crecimiento y evolución. Estamos de vuelta en Café y Palabras con el politólogo Claudio Alpizar. Bueno, como les prometí, aquí está con nosotros don Luis Antonio Barrantes. Antonio Barrantes, ustedes lo recordarán en algún momento como diputado de nuestra Asamblea Legislativa y como alcalde del cantón de Sarchí. Actualmente es el director de FEDOMA, que es la Federación Occidental de Municipios de Alajuela, y hemos querido conversar con él por su vasto conocimiento en los temas municipales. Como les decía en la presentación del programa, las municipalidades deberían ser un gran brazo de ejecución política y administrativa en nuestro país. Sin embargo, aún carecen de esa fuerza que se requiere y vamos a analizar cuáles son las deficiencias y cuáles son las fortalezas de nuestro régimen municipal con Luis Antonio Barrantes, a quien le mando a la distancia un abrazo y le agradezco la participación en Café y Palabras. Un abrazo, Claudio. Un gusto estar con usted y con todos los radioescuchas y televidentes y todas las plataformas que usted tiene y que se transmiten los programas tan vistos por los costarricenses. Sí, vamos a ver, el tema de las municipalidades, usted lo plantea muy bien, debe ser un brazo muy fuerte en los países. Yo tengo un decir que los países que se logran desarrollar es porque han logrado tener municipios o municipalidades y alcaldías muy fuertes, tanto en recursos económicos como en leyes de ejecución. Usted va a países como Estados Unidos, un alcalde tiene toda una connotación como figura política con poder, inclusive países vecinos como Colombia, inclusive México. Lo que pasa es que Costa Rica, y tal vez quisiera partir con eso, vamos a ver, tenemos ahorita 84 municipalidades, de las cuales, cuando uno analiza, Claudio, cuántos recursos esas 84 municipalidades, que hasta hace poco eran 81, de todo el país, cuánta plata invertimos en las municipalidades, solo invertimos un 2%. El 98% de los recursos del Estado costarricense se invierte en toda la institucionalidad demás, el INA, el MAC, la Asamblea Legislativa, la Caja, el Ministerio de Salud, el Ministerio de Educación Pública, etc. Y eso se agrava más si analizamos más el fondo de ese 2%, Claudio. Si usted agarra ese 2% y lo hace nuevo, una nueva buchaca de un 100%, nos damos cuenta que así exageradamente 15 municipalidades administran el 80% de esa plata. ¿Cuáles municipalidades? San José, Alajuela, Escazú, Santa Ana, Belén. Yo vacilaba mucho con don Horacio Alvarado cuando era alcalde de Belén y yo era alcalde de Sachí, ahora señor diputado, de que él era como decir una cuadra de cantón ahí de Sachí, son 12 kilómetros cuadrados. Sachí tiene 120 kilómetros cuadrados, ni qué decir cantones como San Ramón, que son más de 1000 kilómetros cuadrados,
De San Evidentemente, Carlos, por ejemplo. San Carlos, San Carlos, bueno, que es más grande que toda la provincia de Heredia y más grande que toda la provincia de Cartago. exactamente, exactamente. Pocosol es más grande casi que la provincia de Heredia. Un Sí, distrito muy Talamanca es inmenso y muy pobre. correcto. Entonces, bueno, Belén, no sé, ahorita, pero rondará los 15.000 millones de presupuesto. Entonces, vamos a ver qué es lo que pasa. Ese 2%, 15 municipalidades lo administran. Le voy a dar el caso concreto de la provincia de Alajuela. Alajuela, Cantón Central, Claudio, tiene un presupuesto de 50.000 millones de colones al año, aproximadamente. 50.000 millones de colones al año que no tienen los municipios juntos, ni de Grecia, ni de Sachí, ni de Naranjo, ni de Palmares, ni de San Ramón, ni Naranjo, ni Zarcero, ni Atenas. O sea, todos juntos no llegamos a los 50.000 millones de colones por año que tiene en este momento el municipio de Alajuela y que tiene una subejecución bastante fuerte. La última vez que escuché el dato andaba rondando los 70.000 millones de colones. Entonces usted agarra el presupuesto de la municipalidad del Cantón Sachí, rondará los 6.000 millones de colones al año. La Ujú. municipalidad de Palmares, por ahí deberá andar. San Mateo, no le llegará a los 1.500 millones. Es más, yo lo he puesto como un ejemplo. Los recursos que el City Mall allá en Alajuela paga los patentados al municipio por el derecho de la licencia comercial, en un año es solo el City Mall es el ingreso de San Mateo en 10 años en todo el cantón. Es que lo que tenemos, un país con condiciones muy diferentes en recursos, Claudio. Ahora, en esa línea, para aprovechar lo que acabas de hablar de los recursos, tal vez para nuestros oyentes, ¿cuáles son los ingresos? Vos hablabas de un 2% de toda la inversión estatal. Ujú. ¿Cómo se conforma ese 2%? ¿Cómo se conforma esas particularidades de los ingresos de las municipalidades? ¿Cuáles son los rubros más importantes que tienen las Claro. municipalidades para engrosar esos presupuestos? Claro, ahí va el tema de fondo, Claudio, porque vamos a ver, de ese 2%, por cada municipalidad, como le digo, tiene su propio presupuesto, se conforma de ingresos, lo que uno reconoce como ingresos propios. ¿Cuáles son los ingresos propios que realmente son fondos libres? Lo que se capta por los permisos de construcción de las municipalidades, en un edificio, una casa, etcétera. Lo de bienes inmuebles, lo que pagamos todos por las propiedades del impuesto de bienes inmuebles. La ley de licores, las patentes comerciales de licores y las patentes comerciales comunes como tal, ¿verdad? Esa es una buchaca. Aquí un paréntesis, hasta hace muy poco, no hablo de muchos años, las patentes comerciales de licores era un mercado negro, o sea, eso lo manejaban gentes que Correcto. tenían la licencia y eso fue lucha, aparte de la que la Federación de Trabajo dimos para reformar esa ley, que es la búsqueda de esa verdadera descentralización. Ahí en San Pedro de Montevideo, cada una licencia de licor, el empresario que la tenía la vendía en miles de millones de colones, para no decir, y pues hoy se revirtió un poco y las municipalidades tienen un poco más de autonomía en eso. Los otros ingresos de las municipalidades son recursos de los servicios que brinda. A través del Código Municipal se le autoriza bajo la autonomía municipal a las municipalidades poder cobrar la contraprestación de un servicio. Y básicamente son la recolección de residuos sólidos, el tema de limpieza de vías, Agua, algunos casos. parque, agua, todo ese tipo de cosas que pueda la municipalidad brindar y que es un costo operativo más un 10% para el crecimiento del mismo departamento. Entonces, son recursos muy rígidos para poder tocarlo. De hecho, un alcalde o un consejo municipal toca recursos de un servicio para otra cosa que no es ese servicio, es un delito. O sea, es este, digamos que un recurso que no estaba para otra cosa, tocarlo es una sanción con fija de la Ahora, ley. Luis Antonio, en esa misma línea que estamos conversando, cuando vos nos hablabas del caso, comparabas Alajuela con San Mateo o Belén con otros cantones, veamos, ¿tienen ventaja los cantones urbanos sobre los cantones regionales que están fuera de la gran área metropolitana en el aspecto de que el comercio se concentra mucho, las grandes empresas, grandes centros comerciales, las grandes tiendas, almacenes, se concentran en esos centros poblacionales que son más fuertes, más atractivos, Claro. lo cual hace que en el caso de las patentes en zonas rurales sea más complicado el poder tener buenos ingresos por eso. Y también otra pregunta, y en el caso de los impuestos territoriales, puede ser que en estos cantones hayan amplias zonas que pertenezcan por hectáreas, por cantidad de hectáreas, a un propietario
pero también su valor es sustancialmente menor que lo que puede costar 500 metros cuadrados, 1000 metros cuadrados de una propiedad Claro, en centros urbanos que le genera también mayores réditos por los impuestos territoriales. ¿Estoy en lo correcto? sí. Vamos a ver, de verdad que pone dos temas que nos llevaríamos dos programas para poder detallarlos, pero a grandes rasgos, la primera pregunta, vamos a ver, el tema de la diferencia en Costa Rica tiene que ver con y este país es extraño. Hay un decreto ejecutivo, Claudio, que se hizo en el año 1982. Se trajeron, creo que unos españoles o alguien de por Europa, le dijeron, hágame un estudio de lo que es el GAM, y se inventaron un anillo de contención de lo que es el gran área metropolitana, que básicamente, exageradamente, es el 19% del territorio nacional, incluyendo Alvarado, el Guarco, parte de Cartago, que no es para mí GAM, o sea, toda esta parte de Cartago, que es bastante grande, la parte de Poás y Atenas, que no tiene que ver nada con el GAM, eso inclusive es el 19%. Pero digamos, efectivamente, el anillo de contención que está a través de ese decreto ejecutivo, que para mí no tiene lógica, que tenía otra historia jurídica, otro contexto histórico de Costa Rica en el año 82, que deberíamos de entrar a analizar ese tema, hicimos algo muy complicado y muy peligroso. Costa Rica tiene en ese 19%, reitero, que para mí debe ser como un 12, un 10% efectivamente, tenemos el 95% de las empresas del país. El parque Ujú. empresarial está en ese lugar, en ese 10%, el 95%. Y recordemos que del parque empresarial costarricense, eh, el 93% son pymes. O sea, nuestro país se fundamenta mucho en la pequeña y mediana empresa, y entonces está concentrado en esos lugares. ¿Qué es lo que hace eso? Que ahí está el 80% de la población económicamente activa del país, Claudio. Por eso cantones como Occidente, que hemos hecho un trabajo enorme en materia de atracción de inversiones, es tratando de que nuestra gente se quede en esta región porque son pueblos dormitorios que llaman. O sea, aquí vienen a las 5 de la Correcto. mañana y usted verá los vehículos, los autobuses trasladándose a San José, a La Juela, a Cartago, al GAM, porque hicimos un Sí, país. y a las 5 o 6 de la tarde a la inversa, regresando a la Claro, casa. y con estos caminos que tenemos son 2 horas para allá, yéndonos bien, 2 horas para acá, es mayor estrés, mayor gasto de combustible, etcétera, etcétera. Ese fenómeno es el que hemos venido tratando de trabajar en Occidente, de desplazar actividades comerciales donde realmente tengamos fuentes de empleo, y que es otro tema aparte, que es parte del trabajo de la federación. O sea, porque la inversión a una región no llega solo porque seamos muy bonitos, como yo digo. O sea, va porque haya habilitantes, porque haya talento Ujú. humano. Yo lo Correcto. vivo mucho aquí en Occidente que dice, mire, es que yo no encuentro empleo. No, no es que no encuentre empleo, es que están estudiando cosas que el mercado laboral no requiere en este momento. O sea, hoy requerimos muchachos con unas condiciones, cuando usted y yo nos graduábamos, era otro contexto, uno era abogado, Correcto. uno era economista y era eso. Ahora, hoy tenés que tener 4 o 5 áreas de trabajo, de investigación, certificaciones, habilidades, el idioma inglés, en fin, todas esas cosas así que las cosas sean más diferentes, y ahí es donde van los inversionistas, que haya buena conectividad, tema que estamos trabajando con el MISID en este momento. La fibra óptica es fundamental para los nómadas digitales. Usted que conoce bien esta zona, la parte alta de Sachí, de Naranjo, de Zarceros, Grecia, es precioso, pero ocupamos Ujú. conectividad para que venga a invertir gente a quedarse aquí trabajando en esta zona y no tenga que desplazarse. Entonces, la primera respuesta es sí, tenemos dos Costa Rica, y por eso desgraciadamente el narcotráfico se ha metido mucho en las zonas más deprimidas como Punta Arenas, como Limón, inclusive Guanacaste, Los Chiles, Guatuzo, Pala, porque desgraciadamente la inversión se queda en estos cantones, y entonces tenemos un país con dos realidades. Una realidad que es el área metropolitana. En algunos cantones, ¿quién va a dudar, por ejemplo, de las condiciones de Escazú, de Santana, inclusive de Ciudad Colón, de Belén? Son los cantones, yo digo, que ricos del país por esa zona, ¿verdad? Y municipalidades como Alajuela tan fuerte que tienen recursos para poder ingresar. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Un país con alcaldías, con todo el respeto, que administramos pobreza. Porque cuando vos Ujú. tenés, primero, no puedes desviar fondos de una tasa, de un servicio. Usted puede coger plata de residuos sólidos para cementerio, para parques o para acueductos. Es una desviación de fondos. Entonces, estás sujeto hacia eso. Los fondos libres, y es un tema que quería rescatar anteriormente para que no se me quede ahí, los fondos libres que son del impuesto de bienes inmuebles que usted decía, es correcto. No es lo mismo aquí en Grecia. Hace poco se hizo un condominio de 1.300 unidades condominiales. No es lo mismo eso en una finca, Claudio, que te genera un solo ingreso, que inclusive hay una plataforma de valores específica para la parte agropecuaria, que paga menos, que un condominio donde ya se paga por unidad de metro cuadrado, que le sube el incremento de la Correcto. posibilidad para tomar ingresos. Entonces, claro,
tenemos ingresos propios muy sujetos que van cargando, y yo diría que por un desconocimiento, yo lo digo con conocimiento de causa, siendo exdiputado, que van cargando los diputados responsabilidades a las municipalidades, pero sin plata. Entonces se A genera eso, en eso, yo se acaba de tocar, se me iluminó la cabeza. Recientemente, por decreto, el Poder Ejecutivo le traslada carreteras que son nacionales de un plumazo a las municipalidades. Yo digo que eso es un poco para liberarse de la responsabilidad del desarrollo de esas carreteras, bajar la inversión a que está obligado el Ministerio de Obras Públicas y Transportes en esta zona, de paso con el sofoque que hay con el déficit fiscal, entonces también disminuye el déficit fiscal, no porque se hagan cosas, sino porque se le dan las responsabilidades que le competen al Poder Ejecutivo a los cantones. Algo similar que pasó con los EBAIS cuando de repente le dijeron el Ministerio de Salud se los damos a la caja, en un futuro les vamos a dar recursos, nunca llegaron los recursos y la caja se hizo cargo de todo lo que hoy conocemos como EBAIS, que eran las unidades sanitarias en aquel tiempo. Ahí también hay todo un tema que me gustaría oírte. Cada día le damos más responsabilidades a las municipalidades. Bueno, creo que la municipalidad de Santa Bárbara se paró, puso un recurso de amparo, hay algo varios. hizo en relación de no aceptar ese decreto, que son carreteras, inclusive algunas en Guatuso, algunas en San Carlos, que son carreteras, Luis Antonio, que son de seguridad nacional, por ejemplo, la que pasa por Pital y que llega hasta la frontera con Nicaragua. Esas carreteras Claro, son de todo claro. carácter, son nacionales, no pueden ser municipales y son de tema de seguridad nacional, pero de un plumazo, con un decreto, el Poder Ejecutivo actual se las quita de encima y se las tira a las municipalidades. Bueno, eso también, estamos Ya, hablando de zonas más necesitadas de infraestructura que vos hacías referencia antes, les dicen, ya no las vamos a hacer nosotros, ahora son de ustedes, y con el impuesto a la gasolina apenas se han logrado defender muchas municipalidades en el desarrollo de infraestructura, Luis Antonio. bueno, vamos a ver, termino la primera parte para complementar esta que usted se fue, esta es de todo un análisis estratégico del país que debe tomarse como un ejemplo para futuro. Se genera, siendo yo diputado, se generó una ley para pagar a los vicealcaldes, antes no se le pagaba. Entonces se generó una ley, paguemos el 80% del salario del alcalde al vicealcalde. Claro, tal vez a la Alajuela, Cantón Central no lo sienta, o Escazú, o San José, que tiene 100.000 millones de colones de presupuesto, pero el 80% de municipalidades, esos 80% del salario del alcalde ya significa un incremento de 30 millones de colones al año, más o menos con las cargas sociales, y eso es plata, créanme que eso Claro. es plata. Se genera la oficina de la mujer, sí, muy bonito el concepto, muy bonito el trabajo, no hay plata, nada más hágase una oficina de atención a la mujer. Ya después que se haga la oficina de atención a las personas en condiciones de calle, de las personas que andan indigentes, y así le puedo dar ejemplos que cada vez que son muy buenas intenciones, que si hay los animalitos que se van al parque y hacen sus necesidades, que también la municipalidad se haga responsable de eso, que el mantenimiento de los cuencas, de los ríos, y todos son muy buenas intenciones, pero sin plata. Y como decía un buen amigo mío, la familia era grande y tras de eso parió nuestra abuela, ¿verdad? O sea, hacemos más necesidades cada día, Claudio, y más necesidades sin plata. ¿Y qué es lo que pasa? Que la verdadera descentralización me lleva a un tema del año 2010, también siendo yo diputado, creo que don Oscar Arias presenta el proyecto de ley para hacer aquella famosa transferencia de competencias que era de la constitución política, de hacer un 1%, 1.5% hasta llegar a un 10% para los países. Eso nunca se hizo. La única ley que se hizo fue una lucha que también dimos por Y acá, quedó ahí en la Constitución quedó en la ese artículo. Constitución, Es un artículo muerto de la Constitución. esa quedó en la Constitución, y además la ley se hizo para la descentralización en el 2010, y repito, la única ley que se hace en este sentido es la de transferencia de competencias a la reforma de la ley 8114, que es la ley del impuesto único de combustible. El que hizo la ley del impuesto único de combustible o fueron muy inteligentes o muy ingenuos. Pensemos que fueron ingenuos, porque se habló de cómo gastar un 30%, pero nunca cómo gastar el 70% restante. Y eso es muy serio. ¿A qué me refiero con esto? En aquellos años, tenemos otro Costa Rica, empezamos a hacer voraces en el gasto público, porque esa es la realidad, tal vez un poco descontrolado, y dijo, tenemos 70%. Entonces, usted, Claudio, este servidor y todos los que nos están viendo en sus casas de habitación o nos están escuchando, y pagamos un impuesto a combustible que es para pagar gastos del Estado Central.
O sea, el 70% de lo que usted paga de impuestos y yo pago de impuestos va directamente a gastos del Estado central. Por eso países, inclusive como Nicaragua, ni que decir Panamá, tienen mejores carreteras que nosotros, porque ellos Claro. realmente invierten en infraestructura, como un habilitante que es fundamental para el desarrollo de las economías. Entonces nosotros agarramos y dejamos un 30%, y vea qué peligroso, que esa fue la discusión de fondo que tal vez al señor ministro no se le explicó. De ese 30% que queda para realmente cómo gastar, que es lo que dice la ley, hasta el año 2015, Claudio, el CONAVI administraba casi el 90% de esa plata. O sea, de ese 30% el CONAVI se dejaba el 90% y las municipalidades en aquel tiempo, 2015, que eran 81, no gastábamos el 15% en caminos, porque así se distribuye ese recurso. ¿Qué se distribuye? Cantidad de kilómetros lineales por cada cantón. Entre más kilómetros lineales tiene un cantón, más le dan de recursos. Eso te iba a preguntar, que cómo se distribuía esos recursos. Ajá, Exactamente, te iba a preguntar. básicamente dos factores. Uno es el índice de pobreza de cada cantón. Entre más índice de pobreza tenga, mayor le dan en recursos y mayor cantidad de kilómetros lineales. Por ejemplo, San Ramón tiene como 1.000 y resto kilómetros. Achite, mi cantón, cuando yo era alcalde, y lo ejemplifico con esto, cuando yo era alcalde, recibíamos 175 millones al año, Claudio. Teníamos 102 kilómetros lineales en aquel tiempo. Quitándole el ingeniero de la unidad técnica de gestión vial, quitándole el promotor social, la secretaria, el combustible, los lubricantes, o sea, los gastos de operación, Claudio, quedaban 80 millones al año. Un kilómetro en aquel tiempo lineal de base, subbase, carpeta asfáltica de 5 kilómetros, 5 metros de ancho y 5 centímetros de alto, solo eso costaba los 80 millones. Y teníamos 102 kilómetros, o sea, vamos a ocupar 102 años para arreglar los caminos. ¿Cuál alcalde lo va a hacer? O sea, yo cuando veía las campañas electorales de las alcaldías, yo decía, no le han contado el cuento completo, están engañándonos. Simplemente no hay forma, y no puedes coger plata porque no tienes fondos libres, y no puedes coger de las tasas porque son fondos específicos. Fuentes de ingresos que son transferencias del gobierno central, en aquel año luchamos, 2014, 2015, y se dio un incremento. Sachi pasó de tener 170 millones a tener 600 millones, que ciertamente no iba a solventar el problema, pero sí ayudaba a tener una sostenibilidad en el tiempo de mejorar los caminos que son fundamentales para el turismo, para los productores agropecuarios, para todos, para el transporte público, etcétera. Y en ese tiempo nosotros logramos que se diera ese incremento, pasamos como de un 7% que recibía del total la municipalidad a tener un 22%, que ahora el señor, bueno, y un dato clave en esto era que el CONAVI tenía 40.000 kilómetros lineales, perdón, las municipalidades tenían 40.000 kilómetros en todo el país y el CONAVI solo 7.000 kilómetros. Entonces, recibían la mayor parte de los 30% que nos dejaban para caminos con 7.000 kilómetros y nosotros con 40.000 y un poquillo más. Hay un estudio de la ANAME del año 2018 que hablaba como de 42.000, donde recibíamos apenas, en aquel tiempo eran como 29.000 millones para todas las municipalidades. Y simplemente no había forma de poder repararlo. Se hace ese cambio y ahora el señor ministro, lo que me comentan es que esto venía del señor Amador en su genial idea de decir, ya, quitémoslo de golpe y porrazo 40% de los caminos que tiene el Coral y se lo damos a las municipalidades porque no tenemos plata para atenderla. Y ya después, ahora el señor ministro Atalla, pues dijo que era que se distribuían como, no me acuerdo si, no me acuerdo el voto específico, pero al final lo que estaba diciendo es, nosotros no podemos mantenerlo, se lo damos a las municipalidades, háganle enfrente a ustedes. ¿Y de dónde? ¿De dónde? Si, Ujú. o sea, es un tema país, debemos de revisar realmente la distribución del 81-14 y buscar una solución permanente para que este país pueda invertir en los caminos. Desgraciadamente, pues, la visión que se tenía era una frase que yo respeto, pero evidentemente no comparto, cuando el señor ministro dice que lo que él quería era meter recursos a rutas prioritarias para el país. Yo diría que no hay ruta que no sea prioritaria en este país. Cada habitante que vive en nuestros distritos, nuestros pueblos, tiene el derecho de tener caminos. Hay caminos muy dolorosamente en estados deplorables para personas que no pueden sacar, y créame, Claudio, que tampoco es allá por San Carlos, ni por No, aquí, no, no, no. que no tienen cómo sacar la leche, aquí en Naranjo, cómo sacar la leche, los productores, el queso, porque simplemente tienen un trayecto un poco deplorable, y no porque el alcalde no quiera, le garantizo que los alcaldes quieren, el tema es recursos, si no hay cacao, pues no hay No hay chocolate. chocolate. Tristemente, y un dato para tener nada más, Ajá, dale, de dale. esos 3.000 kilómetros lineales, que era el 40% que se querían eliminar el MOP o el CONAVE, solo el 19% estaba en carpeta asfáltica, y tampoco en condiciones buenas, ¿verdad?
O sea, casi el 80% estaba en condiciones de lash. Entonces, hicimos un estudio por cantón y era muchísima plata que las municipalidades no tienen, que tenían que buscar de dónde atender eso, y ni qué decir, Claudio, porque estamos hablando solo de la calzada. Ahí va cajas de registro, ahí va alcantarillado, ahí va cordón y caño, ahora acera, gracias a Dios que la municipalidad podemos hacer, porque de repente no nos prometía la ley. Ahí va puentes, un puente son muchos millones de colones. Entonces, es un tema país que tenemos que atender, no trasladando caminos a las municipalidades, sino haciendo un análisis sensato de cómo hacemos una transferencia de competencias sensata, seria, si es que queremos ayudar a los municipios, porque de lo contrario, seguiremos con un Estado costarricense que sigue siendo altamente centralista. Un solo ejemplo, el Ministerio de Educación Pública tiene recursos para infraestructura educativa. No hace falta generar más recursos, lo que hace falta es poder coordinar bien con las municipalidades, que son los que saben las necesidades de un cantón, para poder hacer priorización en los cantones, en las escuelas y colegios. Pero ¿qué es lo que pasa? Tenemos un departamento que se llama la Dirección de Infraestructura y Equipamiento Educativo, que tiene un grupo muy finito de personas que no dan abasto para poder determinar ni las necesidades ni las ejecuciones en los pueblos. Estamos conversando con Luis Antonio Barrantes, quien es el director ejecutivo de FEDOMA, que es la Federación de Occidente de Municipalidades de Alajuela, de la provincia de Alajuela. Luis Antonio, vamos a ver, a- hasta el momento, a ver si nos está quedando claro, los ingresos de las municipalidades dependen de ingresos propios estados a razón de los impuestos, de las patentes que cada municipio recauda. Adicionalmente, está el tema de los recursos que llegan del impuesto a los combustibles, que está determinado para infraestructura únicamente. ¿Hay algún otro? Dos preguntas. ¿Hay algún otro impuesto que vaya a las municipalidades, aparte de los que he mencionado? Y en el caso de la gasolina, para que nos quede claro, el costo de la gasolina es del 100% que pagamos los costarricenses de gasolina o de diésel, el 46,5, si mal no recuerdo, es el costo de la gasolina. Y creo que un poquito más el diésel, como un 54%. Los restantes son impuestos que van distribuidos y que tienen una lógica. Un país que no produce, que no tiene petróleo y que no produce derivados del petróleo, pues tiene lógica que tenga impuestos. Ahora, esos impuestos tienen que ser bien invertidos para que el ciudadano también esté de acuerdo en su pago. Alrededor de un 35-37% del costo de la gasolina es un impuesto que se distribuye entre las municipalidades. ¿Estoy en lo correcto? O se distribuye, no, perdón, me equivoco, se distribuye para el tema de desarrollo de infraestructura. Y vos me estabas hablando ahora de que un 30% de ese 100% de ese impuesto va a las municipalidades y el resto va al CONAVI. ¿O nos lo No. explicas para entenderlo bien? Sí, vamos a ver, en materia de los ingresos principales estás muy claro, o sea, son los servicios, que básicamente ya los vimos cuáles son y que Ujú. ahí no hay mucho que inventar, es todo, por ejemplo, si usted tiene mantenimiento de vías, que ocupa carretillos, bolsas de basura, los escobones, el personal, las cargas, eso más un 10%. Entonces ahí la municipalidad lo que hace básicamente es mantener ese servicio con un porcentaje para poder crecer. Los impuestos, que son generalmente fondos libres, que es el impuesto a la construcción, el impuesto a bienes inmuebles, de las patentes de licores, patentes comerciales, que ya el 80% de las municipalidades tienen comprometido por todas las leyes que han generado, donde le han puesto responsabilidades sin recursos económicos. Entonces, son fondos que podríamos utilizar en cualquier actividad de un cantón que no se puede porque están casi comprometidos, excepto las grandes. Y después las transferencias del gobierno central, que es una transferencia y que es básicamente la fuerte, que es la 8114, que es la ley y su reforma del impuesto único al combustible. Esa ley, lo que decía anteriormente, y tal vez para ampliar la información, es que dijo cómo gastar un 30%. Entonces, de la plata que usted pone en combustible, de cada colón, 30 céntimos se dijo cómo gastar. El 70 céntimos no sé si cómo gastar. Entonces, eso lo coge Ujú. el Estado para gasto central. Por eso usted ve en este país, Claudio, de que el tema del incentivo de vehículos eléctricos no es tan cierto, porque para el Estado sigue siendo un gran negocio el tema del impuesto único al combustible. Si usted ve los ingresos del Estado costarricense, la gran mayoría viene de este impuesto de combustibles porque le da 70%
libre para ellos invertir en el Estado central, sin decir cómo gastar, y todo lo derivado a eso, porque por ejemplo, cuando se importa un vehículo, pues si es de combustible, de fósiles, va a gastar más en compra de eso, pero además está la inscripción ante el registro público, que es otro impuesto derivado. Entonces, hay varios impuestos derivados de este impuesto al combustible. Ese 30% que sí se dijo cómo gastar, ese 30%, si usted agarra esos 30 centavos y lo hace en un 100%, ahorita le queda a lo económico como el 80%. Y Así funciona. sí, y el 22% de ese 30% se lo dejan a municipalidades que tenemos como 40.000 kilómetros lineales. Entonces, de ese 30%, solo gastamos el 22% y el 80 casi por ciento se lo deja el CONAVI, que solo tiene 7.000 kilómetros lineales, que ciertamente son rutas muy importantes. Por ejemplo, la carretera San Ramón-San José o la carretera interamericana hacia Panamá. Son rutas estratégicas, pero la ventaja del Estado central es que tiene la posibilidad de poner peajes, de hacer concesiones, de buscar créditos. Las municipalidades son muy limitadas para poder hacer este tipo de actividades Sí. como tal, ¿verdad? Y Entonces, hay muchas rutas y calles cantonales, eh, para hacerlo más específico, calles donde hay barriadas en donde las calles son trechos, son trochas, para llamarlo de alguna forma, pero no tienen absolutamente nada de una carretera y eso también dificulta la salida al trabajo, la salida de los niños a la escuela, y todo. son rutas largas, ¿verdad? Que no están siendo atendidas ni por las municipalidades, por la escasez de recursos, ni tampoco por el BOP. Ok, vamos a un corte comercial, Luis Antonio, aquí en Café y Palabras, porque la política se importa y ya continúa. En breve volvemos con Café y Palabras, con Claudio Alpizar. Productos 100% naturales y de producción nacional. Cosmética natural. Suplementos naturales. Alimentación and Wellness. Para adquirir nuestros productos ingresa en Disfruta de la aventura en familia con tu nuevo MG RX8, el SUV más grande para 7 pasajeros. En la ciudad, la playa o la montaña, Costa Rica es para disfrutarla con el más grande, con el MG RX8, con tracción 4x4, 6 modos para manejo, un gran espacio interior y la tecnología de vanguardia para disfrutar en familia del confort en cualquier terreno. Descubrí el nuevo MG RX8 desde $698 al mes en nuestras sucursales de La Uruca, Curridabat, Multiplaza Escazú o en www.mg.cr. Aplican restricciones. Desde hace 20 años, en Mi Crédito, estamos comprometidos con su bienestar, respaldando sus sueños y mejorando su calidad de vida. En 2004, iniciamos un viaje que nos ha llevado a evolucionar en un grupo financiero sólido, presente en Nicaragua, Costa Rica, Honduras y Panamá. Hoy celebramos nuestro crecimiento y el impacto positivo en miles de familias. Gracias por su confianza y por ser parte de nuestra historia. Mi Crédito, crecemos juntos. 20 años de crecimiento y evolución. Estamos de vuelta en Café y Palabras con el politólogo Claudio Alpizar. Continuamos conversando con Luis Antonio Barrantes, el director ejecutivo de la FEDOMA, que es la Federación Occidental de Municipalidades de Alajuela, sobre un tema que es más que importante, que es el manejo de las municipalidades y el brazo que debería representar en la ejecución de las políticas públicas en nuestro país. Luis Antonio, yo siempre he dicho, y poniendo el ejemplo de las carreteras, que cuando se desarrolla una carretera, en muchas ocasiones el ciudadano no tiene noción si son nacionales, si son municipales. Entonces, cuando se hace una carretera, una calle, la gente tiende a decir, qué buena, qué bien el alcalde o qué bien el presidente de la República, que no hay una línea clara de la división de lo que le corresponde. Este ejemplo lo pongo porque al final de cuentas, el beneficio del desarrollo de una comunidad, de un municipio, beneficia tanto al gobierno de turno en ese municipio
como al Poder Ejecutivo, por esa misma confusión que tiene la gente. Esto debería obligar a que haya una relación más conjunta de mayor desarrollo entre los municipios y el Poder Ejecutivo. En alguna ocasión, en la época, en el último gobierno de la presidente Bachelet de Chile, recuerdo que vino el ministro de Obras Públicas, allá en Chile hay Ministerio de Obras Públicas y Ministerio de Transporte, son dos diferentes. Él vino al Ministerio de Obras Públicas, el ministro, y lo entrevisté, un señor de apellido Undurraga, lo invité a Noche sin Tregua y estuvimos conversando de por qué Chile había logrado desarrollarse también en temas de infraestructura. Él decía que el Ministerio de Obras Públicas y Transportes de Chile, perdón, tenía muy buen equipo para desarrollar infraestructura. Cuando me refiero a equipo, era recurso humano y también maquinaria para poder desarrollar. Que el Ministerio de Obras Públicas de Chile le daba colaboración a todas las instancias del Estado, especialmente a los municipios en Chile, que presentaban proyectos en donde ellos tenían los recursos para desarrollarlos y el Ministerio de Obras Públicas les daba la asesoría en planos, en desarrollo, en estudios y posteriormente facilitaba también la maquinaria y eso sí, los municipios se encargaban de los recursos que se necesitaban para comprar materia prima y demás para el desarrollo de una escuela, de una carretera. No existe en nuestro país esa relación entre el Ministerio de Obras Públicas y los municipios, si no me equivoco. No, no. Pues hicimos un Costa Rica distorsionado, digamos de alguna manera. Tal vez hay que remontarse en el tiempo. Yo digo que nuestros reformadores en el año 48 fueron muy inteligentes para dejar un poder muy verticalizado. Recuérdese que era el presidente de la República que casi que escogía su gabinete de diputados por provincia y por cantón y después los ministros. Y no existía la figura de alcaldía, lo que existía era la figura del ejecutivo municipal. Entonces, ¿quién ponía a un regidor? Perdón, a un ejecutivo municipal, los regidores de aquel tiempo, que generalmente eran cantones de 5 o 7 regidores, entonces 3 de 5 se ponían de acuerdo y se ponía una persona a dirigir, y si no funcionaba, se iba, porque era ejecutivo municipal, era como el mandadero del pueblo. En el 98, cuando se da la reforma de ejecutivo municipal a alcaldías, digamos que hacemos un avance en materia de descentralización, por lo menos de palabras. Le damos más autonomía a las alcaldías, pero seguimos con un centralismo bárbaro en materia de presupuestos y de dependencia. No vamos a negar que todo vino cambiando. O sea, en los años, el primer cambio de que se rompe el bipartidismo en el 2002, cuando ingresó el PAC, con don Antonio Solís, que se da la primera vez que hay segunda ronda, que fue entre don Abel Pacheco y don Rolando Araya, ya empezamos con un síntoma diferente, empezaban a haber figuras ya no respondiendo a esa figura de los regidores y ya la alcaldía era más independiente y ahora ni qué decir en la última alcaldía, que hubo mucho más. Los partidos mayoritarios que sostuvieron personas, yo creo que dependen más del tema de la figura que de la estructura partidaria, porque cada día los costarricenses pues, son más independientes en eso, ese es mi criterio, ¿verdad? Y en esa figura, ¿qué es lo que tenemos? Que aquí están las alcaldías, que tal vez no tienen tanta cercanía con el Poder Ejecutivo, y aquí están los ministros. Y entonces tenemos una estructura de los años 40, pensada en nuestra historia, con una realidad costarricense. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que si no tengo un buen amigo, que esa es la realidad, que me pueda echar el hombro, y tendré que jugármela con lo que tengo, ¿verdad? Entonces, es donde yo he dicho que Costa Rica no requiere, y es una forma de decirlo, más cantones. Lo que requiere son más regiones. Costa Rica es muy pequeño, ¿no, Claudio? Si usted analiza, Costa Rica es un estado de Colombia, un estado de México. Entonces, nosotros en Occidente hemos tratado de unir a través de la federación para ver temas comunes, temas del Estado central, porque yo sí creo de alguna manera que recursos Costa Rica tiene, aunque centralizados los tiene. Y lo voy a dar un caso muy concreto aquí en Occidente. La unidad regional central occidental del INA, que ve toda esta región, en todas tiene instalaciones. Hace poco se hizo una en San Ramón de primer nivel, dicen que es de la mejor de Sí, América. la vi un día de estos. Correcto, y la parte técnica de educación es fundamental hoy más que nunca en Costa Rica y en el mundo. Ahorita se está hablando aquí en Grecia, la municipalidad está donándole unas hectáreas para hacer una a la par de la FANAL en un territorio que tiene la municipalidad, porque aquí está el boom del sector empresarial de zonas francas. Solo en becas, el INA de Occidente tiene 2.000 millones de colones. Solo en becas. Entonces, digamos que plata hay.
¿Qué es lo que hacemos nosotros? Tratar de coordinar interinstitucionalmente. Que el MEIC trabaje de la mano con FODIMIPYME, por ejemplo, Banco Popular. Banco Popular tiene recursos para la pequeña y mediana empresa. Pero ¿qué es lo que pasa? Que por aquí está el FODIMIPYME, por aquí está el MEIC, por aquí está el INA, por aquí está la municipalidad. En un país donde es tan centralista, lo que hay que tratar de buscar es formar regiones con ejes temáticos comunes de acción. Un eje temático, por supuesto, la educación. Bueno, entonces trabajamos con universidades públicas y privadas para alinear la oferta curricular e ir a los colegios a hacer un tema vocacional de enseñanza, que esa es la única forma en un país donde los recursos son tan escasos en las municipalidades, con una estructura pensada en los años 40, con un pensamiento muy diferente, porque esa es la realidad. La reforma que se hizo en el 98 fue una reforma de pensar una alcaldía, pero la verdad que en la parte efectiva no es cierto. O sea, ¿cómo se explica usted que un departamento de infraestructura educativa, de lo más esencial de un país como es el nuestro, y tenga centralizada la actividad y no haya posibilidad de coordinación efectiva con las municipalidades? Ahí es donde falta ese cambio de giro de país. Así le puedo dar ejemplos de ejemplos. El MOC tiene sus recursos, tiene sus acciones, pero desgraciadamente ya muy aislados como gobierno central. Entonces, lo que usted dice, el ciudadano lo que ve es nada más que ese es el camino y no sabe si es municipal o no es municipal. Favorece al gobierno y favorece al otro. Entonces, hay que articular, hay que trabajar, hay Y que y luchar. a la inversa también sucede. Si no se hacen, desfavorece al gobierno central y desfavorece al gobierno municipal. Totalmente de acuerdo. Y ahí es donde yo sí creo que hay que estar muy atentos, y es la lucha que hay que dar en las reformas legales que se dan en asambleas legislativas. Llega mucha gente con desconocimiento sobre el régimen municipal y empieza a generarle demás centralismo sin darse cuenta. Es como el tema de la regulación. Pero Luis Antonio, en eso, en los últimos años han llegado muchos exalcaldes y han llegado mucha gente. Entonces, esa última aseveración que haces se pierde un poco de validez, porque han llegado, en la actualidad hay varios, y en la administración pasada varios diputados que han pasado por las alcaldías, una de dos, o se les olvidó que pasaron por ahí, o no aprendieron en su paso por las alcaldías. Bueno, yo te tengo que decir que eso es como un déjà vu, se olvidan de que estuvieron aquí, ¿verdad? Sí, hay Ah, dolorosamente que se les ha olvidado este pasaje y usted conoce el Parlamento, de pronto ahí se van ese día a día y se pierde un poco la lectura de lo que es esta realidad de descentralización. Yo tengo que reconocer, por ejemplo, al diputado Gilbert Jiménez ahora, que ha hecho un esfuerzo enorme con esta transferencia de carreteras, de decir, no, 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 si vamos a transferir carretera, hagamos una con recursos y pensémoslo bien como país. Pero se da mucho, ese es un tema que lo hemos hablado en el régimen municipal. Siempre estamos tratando de hablar con los diputados, con los actores claves para que nos colaboren, pero ese es un tema de fondo como reforma del Estado costarricense. Si realmente queremos que este país camine por la vía del desarrollo, vuelvo a decir lo que dije al inicio de la entrevista, tenemos que buscar una verdadera empoderamiento y descentralización efectiva de las municipalidades, que sea en el tiempo, que sea con pausas, que sea inteligente, todo lo que queramos, pero sí tenemos que caminar hacia eso, más allá de la reforma del Código Electoral del 98. Y algo que siempre he dicho, y espero que no, y si no creemos en la descentralización, pues apostemos al centralismo, pero hagamos bien hecho entonces. en eso de descentralización, que es un tema de toda mi vida, de tesis de graduación en la Universidad de Costa Rica en adelante, siempre ha sido un tema que me ha gustado. En 1949, nuestros diputados constitucionalistas tuvieron una visión muy clara de la descentralización del Claro, Estado. claro. No solamente le dieron autonomía política y administrativa a la Caja Costarricense de Seguro Social, sino que hicieron lo propio con las universidades y, por supuesto, también con el tema de los municipios. Entonces la pregunta viene por aquí, Luis Antonio Barrantes. Eh, la Constitución es clara en esa independencia administrativa y política de los municipios. Eh, es un problema de subdesarrollo mental de quienes llegan, ya sea al Poder Ejecutivo, a la Asamblea Legislativa o a los mismos gobiernos municipales, de no comprender esa descentralización que está dotada de las municipalidades de 1949. Es un problema mental de subdesarrollo que tienen los costarricenses que llegan a ejercer el poder, que los hace obviar esa descentralización y buscan la concentración del poder a sabiendas de las dificultades que representa concentrar el poder para poder ejecutar con prontitud y con calidad en todo el territorio nacional. Bueno, usted lo define muy bien. O sea, me parece que ese es el tema de fondo, o sea, un tema de estructura mental. No sé por qué cuando se llega a los ministerios se tiene la sensación de que todo se puede hacer de allá y se les olvida esa verdadera y efectiva descentralización. Le voy a dar un solo ejemplo, se le puedo poner muchos. Claudio, ¿cómo va a ser posible
que si usted es alcalde del cantón donde usted vive, usted no puede poner un semáforo, usted no puede poner una señalización vertical, un alto o demarcación en el suelo, porque a alguien se le ocurrió que tenemos que ir al MOP, al Consejo de, perdón, a Ingeniería de Tránsito, a decirle, mire, me da chance de poner un semáforo ahí, pero ¿qué es eso? O sea, ¿dónde está la verdadera centralización? Y esos son pensamientos que se han ido generando en todas las instituciones. Todas son todas, créanmelo. Entonces, claro, cuando alguien está de ministro, quiere tener el control y ya, yo no suelto centralismo. Vengan, pídenme a mí un ratito de tiempo para yo ir allá, yo les a ustedes, ¿verdad? Por eso hablaba de la estructura de política, porque no vamos a tapar eso con un dedo. O hay alcaldes que quedan con partidos cantonales, con partidos provinciales, con partidos nuevos, alternos. Entonces, esa relación directa que se pensó efectiva política hoy es otra realidad. Entonces, claro, si uno... Y ese 10% que está en la Constitución establecido en la administración Arias era del presupuesto nacional, que debería pasar un 10% del Poder Ejecutivo. No se ha aplicado nunca ni el 1%. Sí, se aplicó lo que te decía anteriormente en el año 2015, que se votó la ley, creo, que fue la reforma del 81-14, que de hecho nosotros le pusimos, te digo nosotros porque yo era alcalde en aquel tiempo y era parte de la Ajá. asociación de alcaldes y estuvimos en las luchas nacionales. La ley dice la transferencia de competencias, es la primera, es la única, que ni siquiera se está dando el 1.5%, pero por lo menos dejamos una ley, porque recuérdese que la ley, la reforma de la Constitución creo que fue en el 2001, creo que es el artículo 170 de la Constitución Política, pero la primera ley marco la hizo don Oscar Arias en el gobierno donde yo fui diputado, 2010, 2014, de 2006, 2010. ajá, creo que la ley se hizo como en el 2010, a principios por ahí, y esa ley ya operatizaba hacer esta transferencia. Pues solo hemos hecho esta y el resto ninguna. Hay un doble discurso que dice que es que no hay recursos. Yo lo que digo es que lo que no hay es voluntad, porque vuelvo a decir, infraestructura educativa puede transferirse perfectamente y competencia en las municipalidades. Vamos a ver, ¿quién más, Claudio, que el gobierno local sabe las necesidades de las escuelas y los colegios? Ujú. Bueno, no nos den la plata, den la facultad para priorizar temas de esa descentralización, que no tenga que venir de un ministro o de un jerarca, o peor, de un departamento que no tiene capacidad operativa para poder transferir Sí. esos recursos. Entonces, Pero creo que, podría transferirse con destinos específicos también. claro, claro, pero que haya una verdadera descentralización en materia de toma de decisiones. Esa estructura mental es la que yo digo no quieren, porque simplemente, como usted lo dice, los constituyentes, la constitución lo tiene claro. Y le voy a decir una cosa, también, la misma sala constitucional siento que en momentos se queda mucho con el centralismo. Un ejemplo, no es que las municipalidades no quieran hacer planes reguladores o planes de ordenamiento, que por cierto nacen con un nombre malo, es plan de ordenamiento territorial, pero es porque dependemos, Claudio, dependemos las 84 municipalidades de un departamento de urbanismo del INBU. Y vea, Ujú. yo le doy casos donde yo digo, para Celestial, hasta por la estructura de cómo se redactan los planes reguladores, se meten a verlos. O sea, cuando realmente el INBU tiene un déficit de la ley de planificación, ellos no han hecho el tema de ordenamiento que le corresponde por ley, el reglamento, no lo han hecho. Pero las municipalidades tenemos que ir a decir, miren, nos aprueban un plan regulador. Entonces, desgraciadamente, en los últimos años no se han aprobado planes reguladores, ni nuevos, ni reforma. ¿A quién afecta eso? El desarrollo de los cantones. ¿A quién afecta eso? Al país, así como usted lo vio antes, desde Correcto. lo central hasta lo local. Entonces, ese centralismo es lo que yo digo, es una estructura que usted planteó bien, mental, que no permite eso. Ahora, Luis Antonio, ya se nos va el programa, nos quedan un par de minutos y no puedo dejar de preguntar lo siguiente, porque estoy seguro que muchos de los que nos están oyendo y viendo por televisión se lo preguntarán. El tema de la corrupción, no le habrá hecho un gran daño el tema de la corrupción en las municipalidades a esos controles y evitar esa descentralización en vista de que se empiezan a ver los municipios en algunas ocasiones con gente con poca capacidad para dirigir un consejo municipal o una alcaldía, y por otro lado, el tema de la corrupción y el enriquecimiento ilícito que algunos han buscado desde esas posiciones. Sí. Vamos a ver, yo lo he dicho de esta manera. Hay curas muy buenos, hay curas que han tenido problemas hasta, que hablamos de pedofilia, hay maestros muy buenos, hay maestros con problemas, hay padres de familia muy buenos, o sea, hay alcaldes muy buenos, hay alcaldes que también han cometido sus errores, o sea, no es un tema de la alcaldía ni del puesto, es un tema del ser humano como tal, ¿verdad? Que es un tema que, vamos a ver, si el temor es ese, nunca nos vamos a descentralizar, porque entonces, si hay un puesto de elección popular que tiene a cargo del pueblo, es la alcaldía, es el único pueblo que tiene
se puede remover de su cargo. Recuerden en Pérez Celedón que hubo un plebiscito y el alcalde de allá en aquel tiempo se movió. Cualquier cantón podría hacerlo. Yo creo que lo que falta es apostarle al modelo que realmente queremos como país decididamente. Y siempre lo he dicho, Claudio, si alguien, se hace donde sea, ministro, alcalde, maestro, juntas de educación, quien sea, mete mano al erario público, pues que vaya a la fiscalía y que lo denuncien y que lo procesen para aceptar responsabilidades, pero no es con el temor de descentralizar, de que castigar al ciudadano. Que es exactamente. Sí, estoy totalmente de acuerdo. Sí, la corrupción, siempre lo digo, ¿verdad? La gente se fija mucho en la corrupción de la política porque es una actividad pública, Claro, claro. pero en todas las demás profesiones, sean abogados, sean arquitectos, sean ingenieros, sean médicos, también hay niveles de corrupción que no son tan evidentes porque no son actividades públicas como la política, pero de que hay gente bien intencionada. Para finalizarlo, para ejemplificar, el alcalde es la persona más cercana al ciudadano, entonces se ve más. Yo recuerdo cuando era alcalde, y lo he contado, son de chiste, pero en realidad iba yo en la iglesia Sachía, en el templo católico, a comulgar, y una señora atrás me dijo, alcalde, ¿me permite hablar con usted un momentito? O sea, porque la gente se siente muy cercana al alcalde, entonces claro, se visibiliza mucho. Y no voy a quitar de que sí hay también gente que ha metido sus errores, pero es que es un tema de la sociedad civil, no es solo las alcaldías. Correcto, totalmente de acuerdo. Gracias a Luis Antonio Barrantes por esta muy bonita conversación, pero sobre todo a ustedes por habernos acompañado, a quienes esperamos mañana al ser las 10 aquí en Café y Palabras, donde la política se importa. Esto fue Café y Palabras, porque la política sí importa, con el politólogo Claudio Alpizar Otoya. Escuche Café y Palabras de lunes a viernes, porque la política sí importa.